Saludos, soy Rafael Pagán de Proyecto Geo, Tierra y Vida. Y hoy deseamos el equipo presentarle una breve descripción histórica de cómo es que se ha ido acumulando los contaminantes en los ríos del país. Para esto, primero les quiero enseñar que estamos en México, en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla, y mientras escuchan nuestro video, si les gusta, por favor suscríbase y la manita en alto, el like, le gusta, permitirá que nosotros podamos seguir compartiendo este tema tan importante como es el daño ecológico que está haciendo el desarrollo del país. Para poder entrar en el tema, tenemos que repasar un poco la historia. Yo sé que la historia en muchas ocasiones es aburrida, sobre todo cuando vamos por detalles cronológicos que realmente no nos permiten entender esta realidad. Así que más o menos yo lo que voy a hacer es jugar al billar. Tenemos una bola blanca que le va a pegar a un triángulo de 15 bolas que están unidas y que ellas se van a mover a través del tiempo y van a ir formando un país. Vamos a revisar la historia política de México, pero tomando como ejes centrales la tierra y el agua. ¿Para qué quiero la tierra si no tengo el agua? ¿Para qué quiero el agua si no tengo la tierra? Son dos elementos que se van uniendo y que desde el siglo XIX se tiene muy claro. Para que ustedes vean la importancia de esta combinación, en el finales del siglo XIX o principios del siglo XX, México tenía un total de 700,000 hectáreas cultivadas. Hoy tiene 32 millones de hectáreas. Una cantidad exorbitante que consume igual una cantidad exorbitante de agua y que pareciera ser necesaria porque si no cultivamos, ¿cómo vamos a tener alimento? Pero la realidad no necesariamente es así. 2 más 2 no nos está dando 4. Y por eso tenemos que revisar esta historia, cómo es que hemos ido evolucionando históricamente para llegar a un país como lo que es hoy el México del 2024. Voy a aprovechar y voy a hacer referencia a unas películas que nos van a permitir viajar en el tiempo. Entendamos que la cultura latinoamericana está bien presente en ella, el melodrama viene de la mano y la tragedia. No podríamos hablar de una película mexicana de principios del siglo XX si no tenemos en cuenta que va a haber un evento trágico, que va a haber un enamoramiento, va a haber un melodrama, pero detrás de ese melodrama, detrás de esa tragedia, hay una realidad que al día de hoy se puede ver. Tenemos, por ejemplo, una película del Indio Fernández, Janitzio. Esto es una maravilla de película, blanco y negro, la puede ver en YouTube, pero mire, el drama y el paisaje son espectaculares. Es tomada en Michoacán, es la historia de un pescador indígena con su esposa, los cuales, además de pescar, además de vivir de su pesca, venden el producto de su trabajo. Y tenemos los acaparadores que no quieren pagar el justo precio. A mí lo que me interesa en este momento es que ustedes puedan viajar en el tiempo y ver lo que era el campo mexicano en el 1936. Si usted aprovecha y da esta revisión histórica visual y se nutre, se disfruta de estos paisajes, comprenderá que esto ha costado mucho y que todavía nos enfrentamos al elemento más grave, la destrucción de nuestra tierra, la destrucción de nuestro medio de vida, a cambio de un desarrollo económico. Otra película que quiero que ustedes vean para comprender el contexto en que México se desarrolla es La Rosa Blanca. Esto es algo que cualquier mexicano podría contarle a usted si no lo es, porque es la historia o el momento histórico en que se nacionaliza el petróleo mexicano.
donde se le arrebata a las empresas norteamericanas que venían explotando el petróleo hasta ese momento y pasa a ser propiedad de la nación. Pero no sin antes tras las tragedias, sin el tono melodramático. Acá tenemos a un poseedor de una hacienda que se llama La Rosa Blanca y donde las compañías quieren comprarle a la fuerza a Jacinto esa propiedad. ¿Por qué? Está llena de petróleo. Lo que es las ganancias para una persona es la muerte para otras. Jacinto, que viaja a la Ciudad de México, que tiene que enfrentar a los burócratas, a los funcionarios corruptos, a las compañías petroleras, desaparece. Y finalmente llegan las máquinas a destruir su casa, a destruir su hacienda y a apoderarse de su terreno. Cualquier similitud con la ciudad de Puebla, en la época del gobernador Piña Olaya, cuando le expropiaron los ejidos a los campesinos y construyeron la gran megalópolis de la Angelópolis de Puebla, la gran ciudad, es pura casualidad, ¿eh? Se utilizaron más o menos las mismas máquinas, más o menos modernas, el mismo estilo, la policía, los abogados, la destrucción. En fin, hoy contamos con una Angelópolis, de la cual fue el producto del despojo de la tierra de los ejidatarios. Que eso viene de la mano con la del agua, porque el gobernador siguiente se encargó de expropiar el agua del municipio de Nealtícar para que los nuevos empresarios de Angelópolis tuvieran tierra y agua. Nada, cualquier similitud con la expropiación petrolera, cualquier similitud con lo que vivieron los que eran dueños de tierra donde había petróleo, es pura casualidad. Y para tener el cuadro final, tenemos la película Los Olvidados. Esta película es una maravilla porque nos presenta, es de Luis Buñuel, la primera película de este español en México, y nos presenta la historia trágica de la pobreza mexicana del 1950. Muchos recordamos Acapulco. El cemento que construyó Acapulco se humedeció con la sangre de los campesinos que vivían en esas playas. Así se construyó también muchas de las áreas modernas de este país. Estos héroes de las calles, de la pobreza, niños abandonados, niños que salen de reformatorio, pues nos dan una cara del México del 1950. Y esto lo recalco porque precisamente después de la Revolución Mexicana, en el 1910, que comienza y en el 17 se declara su fin con la Constitución del 1917, el añadirle a la Constitución, no quiero llamar expropiación porque ya Porfirio Díaz había declarado el agua como algo del patrimonio nacional. La tierra pertenece a la nación, el agua pertenece a la nación. Y lo que no se logró con la reforma, que fue repartir la tierra, la revolución trató de hacerla. Así que la repartición de la tierra vino también con la solicitud del agua. Y digo la solicitud porque no se ha hecho justicia en ese sentido. Unos tienen, otros no tienen. Y ahí es donde las bolas del billar se van repartiendo en esta mesa de la historia y tenemos diferentes escenarios dependiendo de quién tiene la tierra y quién tiene el agua. Lo que sí podemos añadir es que a partir del 1940 se da una revolución en la agricultura mexicana. Un proyecto nacional que tenía el de la irrigación, el de los distritos de riego, zonas que se ampliaron por todo el país, áreas donde había un pequeño propietario que no se unía al proyecto nacional, pero mantenía su trabajo, mantenía su tierra, mantenía su familia, y aquellos, digamos, terratenientes disfrazados o propietarios de grandes extensiones con grandes capitales pudieron hacer uso de la nueva tecnología que llamaban Revolución Verde. La modificación o el cultivo de la planta junto con fertilizantes.
especies escogidas que se separaban para poderlas mejorar con la intención de dos palabras claves: la agricultura intensiva y expansiva. Como ya les dije anteriormente, tenemos una sociedad que comienza con 700.000 hectáreas cultivadas y hoy, 2024, tenemos 32 millones. Eso es lo que se refiere a expandir ese proyecto agrícola, pero a la misma vez es intenso. Se utilizan fertilizantes, se utilizan mejoramientos de la especie de la planta que se va a cultivar y hoy tenemos la alta tecnología de la modificación genética de estas plantas. Al utilizar todo este conglomerado de sustancias químicas, sí se aumenta la producción. Obvio, la planta crece más, se utilizan fertilizantes y herbicidas, fungicidas, y todo lo que impide el crecimiento de ese cultivo se utiliza. Y cuando le añadimos un riego de rodaje, donde se lanza agua porque pareciera ser que nunca se va a terminar, el exceso de fertilizantes, los insecticidas tóxicos, se van al río, se van a las aguas. Es ahí donde comienza principalmente la contaminación. Los ríos se convierten en captores de fertilizantes, los ríos se convierten en captores del exceso de insecticidas, de modificaciones a las plantas que siguen río abajo y que va matando las especies propias de los ríos y que va contaminando y oscureciendo esas aguas que se utilizaban con otros fines. Tal fue la intensificación de la agricultura en México que el agua superficial no dio abasto. Y con la tecnología del petróleo se abrieron los pozos. Esa tecnología se usó indiscriminadamente, no había ningún control, cualquiera podía abrir un pozo, a tal grado que en el 1960 se identificaron 200.000 personas afectadas por arsénico. Arsénico que venía de los acuíferos que estaban siendo sobreexplotados. No sé cuántos de ustedes, amigos videonautas, hayan viajado a la Ciudad de México, pero si van cerca del centro verán zonas hundidas, zonas que no están a nivel del resto de los demás. Eso es producto de la cantidad de agua que se extrajo del subsuelo. Llegó un momento donde el drenaje estaba a 5 metros por encima de las casas que drenaban en esos alcantarillados. Por eso cuando llovía había una inundación tremenda. Las aguas negras regresaban a las casas, las aguas de lluvia inundaban el lugar y a partir del 63 se inicia el gran acueducto, el gran drenaje subterráneo de la Ciudad de México, producto de la extracción excesiva y absurda del agua de la Ciudad de México. Pero eso es un desarrollo que va viniendo precisamente porque en la medida en que va creciendo la agricultura, también va creciendo las ciudades. La agricultura decrece, se queda en pocas manos, las ciudades aumentan, muchas más personas viven en las ciudades. La década de los 60 fue abrir alcantarillados, llenar de agua potable, luz eléctrica, para que las industrias vinieran al país. Y ahí comienza una nueva historia de acumulación, una nueva historia de desarrollo, una nueva historia en aquel momento de sustitución de importaciones, pero que se estaba pagando con la naturaleza, se estaba pagando con lo que nos da vida, se estaba pagando con agua y mal utilizando las tierras del país. Ese es el comienzo tan sencillo de la contaminación de nuestros ríos. Un proyecto agrícola como único, que ningún otro país latinoamericano tuvo, toda la inversión del gobierno en un sistema de distritos de riegos con todo el capital, un sistema paralelo, algunos autores llaman agua de pueblo o agua pueblerina,
porque son comunidades pequeñas las que están manteniendo el uso, costumbres, sus tradiciones, sus leyes para poder cultivar, pero a la misma vez competir contra estos monstruos que tienen el capital para producir un solo producto en todo un estado. Y de ahí acaparar los precios y acaparar la venta. Eso trae un costo, el costo de agua limpia, el costo de consumo de agua. Y como muchos autores han dicho, el problema no es carencia de agua, es la pobreza, es la desigualdad, porque unos tienen, porque otros no. Y aunque el gobierno ha tratado de restringir por medio de leyes este tipo de crecimiento, podemos decir lo mismo que dijeron en el siglo XV. Obedézcase, pero no se cumpla. La simulación, la corrupción, la complicidad en todo este mundo de leyes y desarrollo mantienen al país al borde del precipicio. Hoy tenemos ríos donde el agua es absolutamente negra. No hay vida en ese río. Usted levanta una piedra y no ve insectos, no ve ninguna partícula, nada. El agua es negra. Son estos proyectos industriales, poblaciones densamente concentradas y a la misma vez una agricultura de intensidad y expansión. Eso tiene que ser revisado. Eso tiene que tomarse en cuenta. Para poder dar marcha atrás en este proyecto de salvar nuestra vida. Porque mantener la tierra viable implica que podamos vivir en ella. Si no es así, estamos enfrentándonos a una catástrofe geológica que terminará con nuestra vida. Ese es el proyecto Geo, Tierra y Vida, que les invitamos a participar y a unir sus denuncias y a divulgar donde quieran que vean un ecocidio para que se detenga. Gracias por estar con nosotros, no se olviden de darle like si les gustó. Y búscanos en geotierrayvida.com. Gracias por estar con nosotros.